Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos, muchas bendiciones, aleluya. Qué bueno estar nuevamente con ustedes conversando en este día de Santa Cena. Es muy importante que analicemos todas las situaciones que están pasando, como los cuatro seres vivientes lo analizan con ojos por fuera, lo que está pasando alrededor de nosotros, y no solo alrededor, sino que un poco más lejano, lo que está pasando en otros países, en otros continentes, porque de esa manera podemos contemplar lo global, ¿verdad? Que podría estar señalando muchas cosas del retorno del Señor, pero al mismo tiempo ver hacia adentro para ver cómo estamos preparados nosotros con respecto a las cosas que están sucediendo afuera. Hoy yo quisiera que es un tema, desde luego, como siempre lo hacemos cada vez que vamos a ministrar la Cena del Señor. Mi corazón está íntimamente comprometido con explicar los beneficios de la Santa Cena antes de participar en ella y antes de ministrarla. La razón de esto es porque yo creo que si solamente se ministra la Santa Cena sin explicar de qué se trata, muchos lo hacen, pero no obtienen el beneficio que produce el entendimiento. La Biblia dice en Mateo capítulo 13 que los que oyen y entienden dan fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero ¿cómo entenderán si no hay quien les explique? ¿Cómo entenderán si no hay una explicación de lo que esto significa? No solamente, es igual que las ofrendas deben de ser explicadas y la Santa Cena también. Bueno, nosotros la hemos estado explicando desde hace muchos años y conforme más la vamos explicando, más vamos entendiendo. Yo más voy entendiendo la importancia tan superlativa que tiene la Santa Cena, a tal punto que en este momento yo creo que va a haber un ataque hacia la Santa Cena. Eso sucedió allá en San Juan capítulo 6, verso 66, porque la gente no entendió la Santa Cena, ¿verdad? Entonces muchos de los discípulos abandonaron al Señor. Yo he estado analizando, viendo cosas, no quiero darle ideas a los malos, pero definitivamente el que se las da es el enemigo, pero he oído sus ideas de cómo ellos pueden estar preparándose para atacar la Santa Cena con esta, poniendo como parapeto la crisis esta que tenemos de esta pandemia. Pero por eso es tan importante que nosotros la analicemos y de qué se trata. Entonces hoy yo quisiera platicar, si usted se recuerda, hemos estado hablando del regreso del amado. Hoy vamos a hablar del regreso del amado siempre en el modo de Santa Cena. Y yo le he estado conversando a usted que existen varias palabras que aparecen en la Biblia que parecería que fueran las mismas y cuando uno no las investiga en el idioma griego, se va con la finta. Por ejemplo, está Apocalipsis, que nosotros lo conocemos como Apocalipsis, ¿verdad? Pero es Apocalipsis en el griego. Está parusía, está epifanía, está faneros, faíno, y también hay otras palabras que nos hablan de la venida y que no están relacionadas con estas que estoy hablando ahorita, pero estas como que son la base para que nosotros podamos armar el entarimado ese, ¿verdad? Y poder más o menos comprender la infraestructura de la línea de tiempo de la venida del Señor. Entonces hoy yo quisiera hablar un poquitito, retomar parusía y faneros. Parusía y faneros. Esta es la primera vez que vamos a hablar de faneros, ya explicando algunos versículos. Vamos a entrarle primero a esto. Yo le puse este tema preparándonos para la parusía. Yo creo que hay 3 preparaciones y lo vamos a ver a continuación en un esquema, pero déjeme leerle versículos. Yo creo que el faneros,
que en un momento lo vamos a ver, es una preparación para la parusía. A ver, no estoy tratando de hablarle en chino, en japonés, sino que en griego. Faneros es una palabra que se puede interpretar como manifestación o incluso aparición. Y parusía también, pero la parusía ya hemos entendido que es el retorno, el regreso visible para aquellos que alcanzaron la paz y la santidad. La epifanía, por su lado, es una venida manifiesta visible para todos, los que han alcanzado la santidad y no, porque esa es una cuestión de juicio. La epifanía es cuando Él regresa sin relación con el pecado, ¿verdad? Entonces, pero este es el proceso, La parusía va a ser como el culmen de su amada, de su iglesia. La epifanía va a ser, por otro lado, el culmen del trato con Israel y aquellos de la iglesia que se quedaron en la gran tribulación, que no era para ellos. Entonces, el faneros es la preparación para la parusía. Ahorita lo vamos a ver. Miremoslo en este versículo 1 de Juan 2:28. Yo me tomé la libertad de ponerle ahí, de intercalar en donde dice faneros y en donde dice parusía. 1 de Juan 2:28. Eso lo puede corroborar usted con las herramientas que tenga en casa. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, faneros, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su parusía. Entonces, aquí tiene que haber un trato antes de la parusía tiene que haber un trato con faneros. Antes de que el Señor se manifieste en la parusía, se va a manifestar en el faneros. Ese faneros, a diferencia de Apocalipsis, es una aparición. Fíjate qué interesante. Apocalipsis es una aparición con un volumen elevado de la gloria de Dios. Por eso fue que Juan lo vio, lo hemos conversado cuando hablamos de ese tópico. Juan lo vio con ojos como llama de fuego, pelo blanco, en su boca tenía una espada de 2 filos, los pies como bronce bruñido, tenía una vestidura talar y le cruzaba un cinto de oro de Ufaz. Entonces así lo vio. Juan no lo había visto así nunca, pero ya lo había visto resucitado. Cuando lo había visto resucitado, no tenía el mismo volumen de gloria, como que si el Señor, perdón que así lo explique, ¿verdad? Como que si hubiera tenido un botoncito aquí, le voy a bajar un poco a mi gloria, porque si no, ustedes los mato si me les presento con la gloria que es la propia, la mía, ¿verdad? Entonces le baja y eso se convierte en un faneros. Le sube y se convierte en un apocalipsis. Entonces aquí, 1 Juan 2:28 dice, ahora hijitos permaneced en Él, para que cuando se manifieste con poco volumen, ¿verdad? Tengamos confianza. Y entonces nos prepare, como que dice, y nos prepare y no nos apartemos de Él avergonzados en su parusía, que la parusía ya tendría mucha más gloria que el Apocalipsis. O sea, mire, solo hagamos un breve resumen. Faneros sería una manifestación del Señor bajando el volumen de su gloria para no matarnos. Ahorita lo vamos a ver en los versículos. Apocalipsis es una manifestación, pero ya no es en su venida, pero es una manifestación al mismo tiempo que podría ser una faneros, pero le aumentó el volumen. La parusía ya es el regreso de Él por su amada, pero con más volumen todavía. Y la epifanía, mucho más volumen. Por eso dice la Biblia que cuando Él regrese va a matar al anticristo con el resplandor de su venida. Y las palabras griegas ahí lo va a matar con la epifanía de su parusía. Con quien dice, cuando Él ya venga en la venida gloriosa, le va a dar todo el volumen a su gloria y solo su gloria va a matar al anticristo. Imagínense cómo será esa gloria de tremenda, ¿eh?
Esa gloria a la que le temían los antiguos. Digamos, Isaías dijo, ay de mí porque han visto mis ojos al Rey. Ay de mí porque soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos y han visto mis ojos al Rey. Porque él decía, ay de mí porque se iba a morir, según él. Pero el Señor le dijo que no. Ese era el mismo miedo que tenía el papá de Sansón. ¿Se recuerda? Cuando dijo, nos va a matar el Señor porque se le apareció aquel ángel. Cuando le dijo él, dime tu nombre. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. O sea, como quien dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Nosotros lo entendemos que es admirable, que muchos lo admiran. No, le está diciendo que es, admirable. Porque en Isaías nos dice que él se iba a llamar admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces le está diciendo quién es él. El papá de Sansón tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque al verlo, él sabía que se iba a morir. Si Moisés cuando subía al monte y volvía, se tenía que cubrir el rostro con un velo porque la gloria que le había impregnado la presencia epifánica o gloriosa de Dios en su rostro podía hacer que los otros se murieran. Entonces, cuando Dios se manifiesta totalmente, olvídese que si Dios se manifiesta así como es, no queda nada, porque su gloria es demasiada. No quedaría nada. Es como querer ver al sol en su resplandor. Eso no se puede. Bueno, pero si nosotros sigamos acá. Entonces, para que venga la parucía, tiene que haber un faneros. Ese faneros va a prepararnos para la parucía. ¿Ok? Ya vamos a ver cuál es el faneros. Pero ahora miremos esto. Para que venga el faneros, tiene que haber una permanencia en él. Entonces, antes de la parucía, tiene que venir un faneros. Antes del faneros, tiene que haber una permanencia. Lo leemos nuevamente, el mismo versículo, solo que ya le quité lo que yo le había puesto y copié aquí lo de la Biblia de las Américas. Ahora, hijos, permaneced en él, en Cristo, ¿verdad? Para que cuando faneros se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su parucía. Entonces aquí veo lo que estoy diciendo. Ya lo otro lo habíamos platicado. La preparación para la parucía sería la faneros, pero la preparación para el faneros sería la permanencia. Entonces, ahora, la preparación para la permanencia sería la Santa Cena. Por eso le puse aquí Santa Cena. Es la preparación de la permanencia en él. Eso lo podemos ver aquí en San Juan capítulo 6, verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, ahora yo quisiera utilizar la pizarra esta para darme a entender esto que le estoy conversando. Vamos a ver, lo vamos a poner acá. Mire pues, aquí está la parucía, ¿verdad? Aquí sería, después de la parucía sería el arrebatamiento. Entonces, para prepararnos para la parucía, que no nos alejemos avergonzados, tiene que venir una faneros. Esta faneros nos va a ayudar para este evento. Nos va a ayudar. Para que se dé un faneros, tiene que haber una permanencia. Entonces, la permanencia nos va a preparar para la faneros y la faneros nos va a preparar para la parucía. Y de la parucía, después viene el arrebatamiento, el tribunal de Cristo y el arrebatamiento completo desde Apocalipsis 12:5 hacia el cielo del Señor. Pero para que haya permanencia, tiene que haber una santa cena. Ese es el versículo que yo le acabo de leer en San Juan capítulo 6, verso 56, que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí. Entonces aquí sería San Juan capítulo 6, versículo 56. Ahora, esta permanencia
esta permanencia, y yo tengo que apresurarme un poquitito porque quiero concentrarme un poco en la Faneros, pero sin perder el objetivo de que platiquemos de la Santa Cena, la tremenda importancia y por qué la Santa Cena nos puede llevar a la permanencia y la permanencia al Faneros y el Faneros a la parucía. Entonces, mire pues, resulta, y esto lo hemos conversado ya, esto lo vimos más o menos, creo que fue el mes pasado, en mayo, como a la mitad de mayo, más o menos el 15 de mayo, más o menos ahí, vimos esto que le voy a recordar en este momento y que lo estoy intercalando acá. Lo que pasa que el Señor nos va dando así como por gotitas a usted, porque muchas veces nosotros no le atinamos, hombre. Entonces, mire pues, aquí la cuestión está. Otra vez, este es el mismo cuadro que le acabo de señalar allá atrás. El fin aquí sería la parucía. La preparación para la parucía sería la Faneros. La preparación para el Faneros sería la permanencia. La preparación para la permanencia sería la Santa Cena. San Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí. Entonces, al permanecer en Él, nosotros podemos permanecer en todas estas cosas que aparecen acá. Digamos, por ejemplo, al permanecer en Cristo, permanecemos en su enseñanza. Eso está en segunda. Esto ya lo platicamos el 17 de mayo, creo 15 de mayo, algo así. Permanecemos entonces en la enseñanza. Al permanecer en Él, tomando la Santa Cena, es decir, como que si aquí pusiéramos 6:56, Juan, San Juan, 6:56. Yo permanezco en Él cada vez que tomo la Santa Cena. Entonces, cada vez que tomo la Santa Cena, me ayuda esa base de la Santa Cena, que me estoy comiendo al Cordero, me ayuda a permanecer en la enseñanza. Esa base que me estoy comiendo el Cordero me ayuda a permanecer en el amor. Ahorita le voy a explicar por qué. Esa base me ayuda a permanecer en sus mandamientos. Esa base, porque todos estos versículos, eso es lo que dice. Me ayuda a permanecer en lo que se vio al principio. Que esto ya lo platicamos, es apasionante ese. Esta Santa Cena es como la base, es la base de sustentación de la permanencia completa. Sin Santa Cena no puede haber permanencia, sin permanencia no puede haber faneros y sin faneros no puede haber una parucía sin que uno se aleje avergonzado. Y sin parucía no puede haber arrebatamiento para salir triunfantes en el bimá de Cristo. Entonces esta Santa Cena me ayuda para que yo permanezca en la luz, no en tinieblas. Me ayuda la Santa Cena para que yo permanezca en la verdad. Me ayuda la Santa Cena para que yo permanezca en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Me ayuda la Santa Cena para que yo permanezca en la bondad de Dios y me ayuda para que yo permanezca en la fe. Eso por decir unas cosas, porque hay otras. Porque recuerden que el versículo ese de Tesalonicenses, en donde dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos de Cristo, en Cristo resucitarán primero, y los vivientes que hayamos permanecido, seremos arrebatados. Entonces aquí tiene que ver la permanencia en estas cosas, cuya base principal está aquí, en la Santa Cena. Entonces, cada vez que nosotros estamos celebrando la Cena del Señor, mis estimados hermanos, cada vez que lo estamos haciendo, estamos teniendo una especie de preparación. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Pero por eso le digo yo que tenemos que tener una enseñanza completamente profunda, si así lo queremos llamar, para que nosotros podamos ser beneficiarios de aquello que estamos haciendo. Mucha gente hace cosas en la iglesia que no sabe por qué las hace. Danza, no sabe, le preguntan por qué levanta una bandera, no sabe por qué levanta una bandera. Le preguntan por qué aplaude, no sabe por qué aplaude. Aquel aplaudió, entonces yo también. Hermanas que se cubren la cabeza para orar, no saben por qué.
Es que como yo vi que todas se cubrían, entonces yo también compré un mi velo y me lo puse, pero eso está en 1 Corintios 11, le tienen que explicar. Entonces toman la Santa Cena, ¿por qué? Porque pues como la reparten, ¿va usted? Entonces, ¿cómo la reparten? Entonces todos tomamos Santa Cena y tienen tan poco conocimiento que el muchachito que está molestando y molestando y molestando y molestando, hasta le dan le mojan el pan ahí en el jugo de uva y ¡pau! Le dan. Y si tiene un cierto grado de alcohol, hasta lo duermen, ¿va usted? Ya se queda tranquilo el muchachito. No tienen conocimiento de lo que es la Santa Cena. Por eso necesitamos explicar qué es la Santa Cena. Y la Santa Cena, dentro de toda la multitud de bendiciones que hemos ido aprendiendo durante todos los años, enseñándola y recibiendo la enseñanza de parte de muchos ministros, dentro de las cosas que tenemos es esto, que es la base para la permanencia. Entonces, cuando uno está permaneciendo acá, ya en Santa Cena, permaneciendo, viene una gran bendición. Aunque quiero decirle algo más a este respecto, antes de entrar de lleno en el Faneros. Mire, esto es lo que generalmente sucede, pero eso no quiere decir que Dios se va a amarrar a una línea de tiempo que nosotros hacemos, o que primero es esto, después es esto, después es esto y después es aquello. No, lo único que Él sí nos ha enseñado es que primero es ser salvo y después vienen todas las bendiciones. Pero le voy a poner el ejemplo del bautismo. Digamos, nosotros entendemos, lo primero que tiene que suceder es que alguien se convierta al Señor. Acepta al Señor Jesucristo como un Salvador personal, entra Señor, ok. Ahora, bautismo en agua. Ahora, que puede ser inmediato. Ahora, bautismo con el Espíritu Santo. Pero esa es una regla, pero toda regla tiene su excepción. Porque en Hechos capítulo 10... dice la Biblia que mandaron a llamar a Pedro para que les predicara, y dice ahí en el capítulo 10, el verso 40 en adelante, aún estaba hablando Pedro estas palabras y el Espíritu Santo descendió sobre los que oían el discurso. O sea que ellos estaban oyendo y en ese momento estaban abriendo su corazón. Mire, si ellos no hubieran estado abriendo su corazón, jamás hubieran mandado a traer a Pedro a donde estaba en ese momento, cuando se recuerda que le bajaron el lienzo y le dijeron, levántate, mata y come, y él dijo que era inmundo, y el Señor le dijo, lo que yo he limpiado no le llames tú inmundo, refiriéndose a los gentiles, porque en ese ratito le tocaron la puerta y eran unos gentiles. Entonces esos gentiles ya tenían una predisposición. El ángel del Señor les había dicho que mandaran a llamar a Pedro, porque Pedro les iba a dar la explicación. Cuando él llegó, él lo está explicando en el capítulo 10. Él está contando que mientras él está predicando, ellos están creyendo, se están convirtiendo, están naciendo de nuevo. Pero no se bautizaron en agua en ese momento, sino que los bautizó el Espíritu Santo. Entonces se rompió la regla. Por eso las reglas tienen excepciones, pero lo único que las puede romper es Dios. Entonces este faneros debería antes de la parucía y después de la permanencia. Pero Dios puede hacer como Él le place, porque Él es soberano y Él no se amarra, ni incluso no se amarra con sus propias leyes. Dios es soberano. Entonces, lo que antes de continuar, lo lindo de esto que te estoy diciendo es que esta Santa Cena va a ser la preparación para este tipo de permanencia en tu corazón, en este tiempo tan importante, tan impresionante, el tiempo que nos tocó vivir. Es tiempo final, tiempo último. Y eso nos va a preparar para la Faneros, que a su vez nos va a preparar para la parucía. Ok. Entonces ahora miremos la Faneros. Y miremos la palabra Faneros y los versículos Faneros aquí en la pantalla. Esto espero que haya quedado claro esta situación. Me parece extraordinario para mí reforzar esta enseñanza. Aquí es donde aparecen las palabras que le estoy mencionando, Faneros. Marcos capítulo 16, versículo 12. Después de esto, se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Ok, si quiere leemos Marcos 16, 12 para enterarnos del contexto, ¿verdad? Está más claro allá. Esto está más claro en el libro de Lucas y ahorita lo vamos a ver.
Dice, después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino en el campo. Estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Pero entonces ahora, si hacemos, vamos a ver si tuviéramos aquí los comentarios, o los, permítame un momentito, si, bueno, no lo tengo a la mano aquí el diccionario, así que me voy a ir en la misma Biblia. Me voy a ir en la misma Biblia al libro de Lucas, en el capítulo último, ¿verdad? En donde aparecen los que van, a esto se refiere Marcos 16. Aquí tenemos una historia más completa y eso es una faneros. He aquí que aquel mismo día, 2 de ellos, se recuerda, 2 de ellos, Marcos decía que 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús. Ella decía que solo iban al campo, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aleluya. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. ¿Por qué? Porque era una faneros. Le había bajado su volumen, sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que me han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, mire pues, ahorita vamos a conversar, solo déjeme terminar de leer esto. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que esas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres dentro de nosotros nos asombraron porque cuando fueron de madrugada al sepulcro al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces aquí el Señor lo regaña. Pero entonces conversemos. Miren pues, estamos hablando de faneros. Es una aparición con bajo volumen que a su vez vino como consecuencia de la permanencia. Y esa permanencia vino como consecuencia de la Santa Cena. La Santa Cena la acababa de ministrar el Señor así unos días, unos días. Porque el Señor ministró la Santa Cena, después salió y después lo apresaron, después lo torturaron, lo crucificaron, pasaron 3 días, pero ellos de alguna manera habían oído, aunque no les habían ministrado la Santa Cena a ellos habían oído, por lo menos habían comido la Pascua judía, aunque no hubieran tomado la Santa Cena, porque ya estaban en ese proceso. Entonces, vienen ellos y mire a quiénes se le presenta el Señor. La verdad, aquí yo le tendría que preguntar a usted, si estuviéramos conversando allá en el templo, le diría, ¿usted cree que ellos merecían, francamente, que se les apareciera el Señor? La mera verdad, no. Van todos decepcionados, van todos tristes. Van de regreso a su casa. Van frustrados, no saben qué hacer. Ni siquiera quisieron esperar. Las mujeres llegaron al sepulcro y encontraron que estaba vacío y les dijeron, un ángel les dijo que el Señor había resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellas fueron y lo dijeron y todos se empezaron a ir, pero ellos vámonos, aquí ya no hay nada, mano, aquí no, sí, aquí ya no hay nada, vámonos. Y incluso aquí ellos dicen, pero nosotros, dice, verso 21, esperábamos que Él era o que Él fuera el que iba a redimir a Israel, pero, además de todo esto, es el tercer día desde que estas cosas acontecieron.
O sea que ellos habían perdido la esperanza completamente. La habían perdido. Y entonces, él tiene unos afaneros. Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir? Tomemos Santa Cena, pidiéndole perdón al Señor por todas nuestras horrorosidades que muchas veces cometemos o pensamos, o que no hay modo que las logremos desarraigar de nuestra vida. Porque eso es lo importante de la Santa Cena, que la Santa Cena es un examen que nosotros estamos haciendo de nosotros. La Santa Cena no es otra cosa, no es manipularle los sentimientos a los hermanos para que se pongan a llorar. Recuérdese cómo él ha de haber sufrido, y manipulándole el alma, porque amamos al Señor y nos ponemos a recordar eso, pues claro que van a dar ganas de llorar, y la gente cree que al llorar, oh, qué bendición, lloré en el culto. No, hombre, mire, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, la Santa Cena es un juicio. Es un juicio que nosotros estamos haciendo nosotros mismos, pero está el Espíritu Santo ahí. Entonces le estamos diciendo al Espíritu Santo: mira, yo soy no le atino, Señor, no le atino. Mira, he hecho esto, y muchos en la Santa Cena se han levantado y le han ido a pedir perdón a alguien por allá, a alguien por acá. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí se me ha pasado en todos los años que tengo de ser cristiano, en más de alguna Santa Cena, movido por el Espíritu, me tuve que levantar e ir a buscar a un hermano y decirle: hermano, perdóname porque vos me caes mal. Y me caes mal por esto, y el otro pobre ya con los dos elementos, y yo también con los dos elementos. ¿Qué le quedaba? Más que perdonarme, ¿va? Pero si me perdonó, espero que me han perdonado. Y así, porque me ha tocado pedirle perdón a la gente y me ha tocado que me pidan perdón. Algo les hice, algo que tal vez consciente o inconscientemente, porque somos humanos, así somos nosotros los humanos, lastimamos. Entonces la Santa Cena es ese juicio que nosotros hacemos de nosotros mismos. Vaya. Entonces, mire pues, quizá en esta pandemia, en este encierro, quizá haya gente que está triste. Quizá está triste porque pues la despidieron del trabajo. Dicen que hay más de 100,000 desempleados ahorita. No sé cuántas empresas dicen que quebraron. Entonces, o suspendidos de sus labores. Que simple y sencillamente les dijeron: no están despedidos, pero están suspendidos, no pueden recibir sueldo. ¿Y ahora qué hacen? Tal vez están tristes, enojados. Algunos que son proactivos y creativos se pusieron a hacer pizzas, pupusas para vender, chiles rellenos y toda la cosa. Ellos mismos les van a repartir. Y ahí están, porque siempre hay gente que es pilas, hermano, que en todo miran una oportunidad y no necesariamente el problema. El problema para ellos es una oportunidad. Goliat para David era la oportunidad de llegar a ser rey. Y para estos dicen: bueno, pues algunos tal vez hasta consiguieron mascarillas para vender, otros consiguieron gel y cosas. Pero hay otros que no. Hay otros que se frizaron con el miedo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y están tristes. Te viene la Santa Cena. ¡Aleluya! Perdón si lo asusté con ese, pero era para despertarlo si se me estaba durmiendo. Y entonces viene la Santa Cena, y la Santa Cena nos examinamos: Señor, he estado con esta condición, me he estado enojando, mira, he estado viendo lo que no debería de ver. Señor, mira, ya le dije 2, 3 palabras a mis hijos que no les debería haber dicho. Señor, mira, he pensado mal de fulano, sutano, mengano, estoy enojado con el gobierno hasta de los Estados Unidos, estoy enojado con los demócratas y los republicanos, Señor, estoy hecho bolas, Padre, ¿y ahora qué hago? Pide perdón y tomemos la Santa Cena. Entonces, al tomar la Santa Cena, San Juan, capítulo 6, versículo 56, es que eso no me lo inventé yo, eso lo dijo aquel hombre que fue llevado a la cruz, que murió, que resucitó, que ascendió y está sentado a la diestra del Padre, al cual tú le abriste el corazón y vive dentro de ti. Él fue el que dijo eso. Él dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, al permanecer en mí y yo en él, permanece en la enseñanza, en el amor, en el mandamiento, el que se ve al principio, en la luz, y todas estas cosas son Jesús. La enseñanza es Jesús, el amor de Dios es Jesús,
permanece en mí. Sus mandamientos es Jesús. Lo que se dio al principio es la enseñanza preexistencial. Eso es Jesús. La luz, Él dijo, yo soy la luz. Entonces el que permanece en mí, permanece en la luz. El que permanece en mí es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que permanece en Él, permanece en la libertad. Estad pues firmes con la libertad con la que Cristo os ha hecho libres. El que permanece en Él, permanece en la bondad de Dios, porque Jesús es la bondad de Dios. Permanece en la fe, porque la fe que nosotros tenemos ni siquiera es nuestra, sino que es de Él. Ay, Señor, entonces la Santa Cena es gloriosa y trae como consecuencia el faneros. Entonces, híjole, tengo que ir apresurándome, pero aquí lo vamos a hacer, lo vamos a llegar en el nombre de Jesús, primero Dios. Entonces, ¿qué pasó con estos? Estos no merecían que se les apareciera el Señor. Se les apareció. Quiero decirle algo. Si quiere creerlo, créalo. Si no quiere creerlo, no lo crea. Esto que le acabo de decir, sí tienen que creerlo si es cristiano, porque está en la Biblia. Esto que le voy a contar, no, porque es mi testimonio, pero yo sí lo creo. A mí se me apareció. A mí se me apareció cuando mi hogar estaba siendo destruido completamente. Completamente. Y se me apareció. Y me lo merecía. ¿Me merecía yo que se apareciera? No lo merecía. Fue una especie de faneros. Cambió mi vida. Pero yo ahora lo que quiero es un apocalipsis, una epifanía. Eso quiero. Una parucía. Eso quiero. Pero ¿estaré preparado? Tengo que seguir evolucionando. Y todos nosotros tenemos que seguir evolucionando. Yo oigo gente que dice que se les apareció el Señor, que se los llevaron al tercer cielo y todo. Y puede ser, ¿por qué no? Pero no se les mira un cambio. Mire, yo no podía dejar un montón de cosas que yo era esclavo de eso. Solo se me apareció, en la cruz se me apareció. En la cruz. Sí, por eso cuando yo oigo algunos himnos, yo digo, pero como que lo hubiera hecho yo. Cuando oigo ese himno, en la cruz, yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la vi. Yo sé que ahí están hablando del tema de la crucifixión y todo, pero es que yo sí lo vi en la cruz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Eso me pasó a mí. Entonces ahí cambió todo. Yo no me encontré con una religión. Ahí andan unos peleándose todavía con cuál es la religión. Y yo me encontré con Jesús, un afaneros. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que quiere para ti, Señor. Recíbelo en el nombre de Jesús, hombre. Créelo. Bueno, estos hasta incrédulos eran, porque esa fue la regañada que el Señor les pegó también. Oh, duros de corazón, incrédulos, qué duros para creer lo que las profecías han dicho. No estaba escrito lo que el Mesías tenía que padecer antes de llegar a la cruz. Y ellos todavía, cuando se les desapareció, decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba esas palabras? Que vengan faneros a consecuencia de esta Santa Cena que vamos a tomar este mes de junio, mitad del año 2020. Ya estamos en la mitad del año 2020. Yo no sé, hermano, pero esto va rápido, hombre. Ya estamos en la mitad. Acabamos de celebrar la proclama. Ya estamos en la mitad. Hemos tenido que celebrar no sé cuántos retiros de verano y cuántos de invierno, porque seguimos, esto no se termina, pero parece que se apresura. Hoy que nos acerquemos a la mesa del Señor, pidámosle perdón al Señor. Cerremos nuestros ojos y miremos hacia adentro de nosotros y pidamos perdón.
Cuántas fallas, cuántas faltas, cuántos pecados, iniquidades, errores, condiciones del alma, cosas ancestrales, cosas que no son ancestrales, de todo. Pidámosle perdón a Dios. Entre paréntesis, me quedan 10 minutos para seguirle hablando de este tema y yo voy a ministrar la Santa Cena. Yo le rogaría, le suplicaría que usted tuviera a la mano el pan y el vino o jugo de uva, porque solo termino de predicar aquí y le entramos a ministrarlo. Yo deseo hacerlo y espero que usted también. Miremos otros faneros. Marcos 16:14. Aquí Marcos 16:12, ahora Marcos 16:14. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces otra vez volvemos a la carga. Estos eran hijos de Dios, no merecían eso, pero era una preparación para todas las cosas que venían. Dios quiere aparecerse de una manera faneros. Aquí, cuando se les apareció, tenía más volumen que cuando se les apareció a los de Emaús, porque ahí sí lo reconocieron, pero no los mató con su gloria. En los otros, sus ojos estaban velados para que no reconocieran. Estos, cuando se les apareció, les dijo: ustedes son unos incrédulos. Pero note, por favor, a ellos sí les había ministrado la Santa Cena. Ellos habían comido la Pascua, habían transicionado la Santa Cena y estaban escondidos. Ellos habían sido testigos de aquella cosa tan terrible que había sucedido, que había acontecido. Estaban escondidos ahí y ahora se les aparece. Esa aparición les estaba preparando para luego otro tipo de experiencias hasta que viniera el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y fuera un cambio rotundo, absoluto en esos campeones de la iglesia primitiva que dieron todo, su vida, sus propiedades. Dice que vendían todo y los ponían a los pies de los apóstoles, se fueron a vivir todos en comunidad. Claro que tenían una persecución terrible, los estaban persiguiendo, se tenían que unir y esconderse. Posteriormente ya no lo hicieron así. Posteriormente, cuando la iglesia siguió expandiendo y el reino romano los empezó a perseguir, se tenían que meter en las catacumbas y seguían adorando muchas veces en silencio y fueron perseguidos hasta desde todo el tiempo. Fueron perseguidos como unos 300 años. Y mientras más los oprimían, más se multiplicaban. La sangre que se vertía en las arenas de los coliseos romanos se regaba en la semilla del evangelio y más se convertían. Cada tipo que moría servía como testimonio a los que lo estaban viendo. Eso le pasó a Pablo. Pablo vio, y mire, ¿a quién? Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, cuando vio que a Esteban lo estaban apedreando. Esa muerte de Esteban sirvió para Pablo. Si hubiera estado jugando ajedrez, hubiéramos dicho, sacrificó el alfil para hacer jaque mate, porque era un alfil Esteban, pero Pablo le iba a hacer jaque al rey y les hizo jaque al rey. Entonces fueron 300 años de persecución hasta que Constantino dizque se convirtió y entonces bajó la persecución. Cuando bajó la persecución, la iglesia se acomodó. Ese es uno de los problemas que tenemos. Mire, cuando empezó esta pandemia, todo el mundo andaba asustado. Ahí todo el mundo aceptaba a Cristo y todo. Solo la gente se empezó a medio adaptar y empezó a bajar todo. ¿Es necesario entonces que así nos trate el Señor para poderlo buscar? No. Esa es una de las cosas que deberíamos de estar cerrando los ojos y decir: Señor, yo no quiero vivir de esta manera, yo no quiero ser así, yo quiero tener una permanencia voluntaria como la que teníamos en los cines cuando era patojo, ¿eh? Permanencia voluntaria. El que quería se quedaba entre el cine y todo lo que quisiera. Esta es permanencia voluntaria en el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces,
los reprendió. No se lo merecían, pero se les apareció en un faneros. Tengo muy pocos minutos, así que le voy a leer otros versículos de faneros. San Juan capítulo 21, versículo 14. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó, que Jesús se faneros a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Obviamente, entonces, la manifestación faneros es una manifestación de un resucitado. Esto nos ayuda porque algunas personas a veces preguntan: hermano, yo tengo mi familiar que se murió hace tiempo, ¿y será que si él se me presenta es una parucía de él, o es una faneros de él, o es un apocalipsis de él, o qué será de él? No, porque aquí dice que el Señor se faneros después de haber resucitado. Eso puede ser una visión, puede ser un sueño, pero esto es otra cosa. Esta es una faneros preciosa. Yo creo que la Santa Cena de este mes va a traer muchas bendiciones, pero una de las bendiciones va a ser esta preparación que le estoy hablando para poder catapultarnos a una faneros, luego a la parucía. Y después se va a dejar venir la gran tribulación aquí en la tierra, hermano. Yo creo que la gran tribulación está a la vuelta de la esquina. Yo sí lo creo. Pero es que, hermanos, si no lo evaluamos, si no lo ponemos en nuestra mente, hasta los incrédulos saben, hermano, que hay titiriteros, que hay un grupo de Illuminatis, que hay un grupo Bilderberg, que hay un grupo por aquí, que hasta ellos lo saben, hermano, y los cristianos, algunos se niegan a recibir esa realidad. Yo me voy a apurar porque ya me queda muy poco tiempo y debo administrar la cena del Señor. Colosenses 3:4, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjese que aquí dejamos un espacio aquí en la pantalla, en la pizarra. Entonces diríamos, es una faneros que va en incremento. Cuando Cristo en nuestra vida se faneros, va a llegar más o menos como a esto. Entonces nosotros también nos vamos a manifestar a faneros. Se va a manifestar lo que somos nosotros en ese momento, a estas alturas, y luego a 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, 1 hora, 1 día, yo no sé cuánto, la parucía del Señor. Ok. Vamos a leer otro versículo por causa del tiempo. Este es bien tremendo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces, aquí tiene que venir en esta faneros, en este pedacito que le puse yo aquí, que ya está pegado a la parucía, empieza una premiación. Aquí, obviamente, no es a toda la iglesia, aquí es una cuestión de pastores con su jefe. Entonces el príncipe de los pastores reúne a todos los pastores y les da su galardón. Primero Dios, una corona inmarcesible de gloria. Ahí hay varias premiaciones, ¿verdad? Porque después viene el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo ya no son los pastores, sino que dice todos debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo y dar cuenta de las cosas que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Esto es importante que lo tengamos bien claro. Miremos el último de estos versículos. Amados, ahora ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, faneros, lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, faneros, ya porque va incrementándose. Primero tenía poco volumen, primero no lo reconocían, después se les presentó mientras estaban sentados los 11, después les habló por 40 días, después va incrementando hasta llegar a la parucía. Entonces, a un momento antes de la parucía se tendría que cumplir esto. Amados, ahora somos hijos
de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, faneros, entonces seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Padre Santo, bendito Dios. De esto tenemos que hablar en la próxima prédica, en la administración de la Santa Cena, acerca de este San Juan 3:2. De aquí vamos a saltar hacia el hiperespacio este es asombroso, es asombroso. Que Dios nos ayude y nos dé su palabra y su gracia. Por el momento, yo quisiera dirigir una oración para que nosotros podamos tomar la Santa Cena. Quisiera yo, vamos a ver, yo tengo por acá los elementos, los míos. Espero que usted ya tenga los suyos ahí. Si no los tiene, le ruego que vaya y los consiga en un momentito. Lo debería de tener ya preparado, pero si no lo tiene, déjeme solo hacerle conciencia. Mire, estimadísimo hermano, bendito de Dios, usted y yo no hemos alcanzado la perfección seguramente, nos hace falta bastante. Algunos más que a otros, ¿verdad? Admiro a aquellos hermanos que se involucran de tal manera que parecería que ya lo alcanzaron todo. Los admiro mucho. Pero en el caso particular, yo creo que debemos de poner nuestro corazón delante de Dios para suplicarle. Es un tiempo muy importante, es una Santa Cena totalmente atípica a lo que estábamos acostumbrados, pero que debemos de preguntarnos por qué es atípica, por qué el Señor la ha permitido de esta manera, por qué es el ataque que trae esta doctrina. Hay un ataque velado que todavía no se ha manifestado, pero es un ataque bien tremendo en contra de la Santa Cena. Aprovechemos ahora para poderla tomar adecuadamente. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu mesa juntamente con tus hijos, papito lindo. Ay, Dios mío, ayúdanos, por favor. Señor, mira aquellas cosas que no podemos derrotar en nuestra vida y que te ofenden, que son pecaminosas. Mira aquellas situaciones de soledad que pueden estar viviendo muchas personas y que los empuja a hacer cosas que no son correctas. Mira aquellas cosas, Señor, de depresión que pueden tener algunas personas y que también las empuja al enojo, a la ira y a tantas cosas. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Yo te pido perdón por mis pecados en el nombre de Jesús, Señor. Te ruego que perdones nuestras iniquidades, pero que no solo las perdones, sino que las desarraigues de nosotros por medio de comernos el pan y tomarnos la copa, que se arranque de nosotros, Señor, todo lo que no te agrada, en el nombre poderoso, bendito, santísimo de tu Hijo amado. Estoy apelando a tu piedad, Señor. Estoy apelando a tu piedad. Te ruego, Señor, que santifiques estos elementos que vamos a compartir. En el nombre de Jesús, que santifiques el pan, el jugo de uva, que lo santifiques, papito lindo, por favor, y que en nuestra boca, en nuestro interior se conviertan en carne y sangre tuya, en genética, para que nos parezcamos más a ti, Señor, y se pueda cumplir este versículo, que lleguemos a ser semejantes a ti, porque te hemos comido a ti. En el nombre de Jesús, perdona nuestras faltas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Comamos todos juntos en este momento, hermanos.
Pon tu copa en alto. Es la copa de la salvación y del nuevo pacto en el nombre de Jesús. Gracias por el nuevo pacto en tu sangre. Bebamos todos. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos en el próximo servicio. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.